Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversaciones Frente al Mar. Para que ustedes conozcan de toda la trayectoria que hemos tenido, este va a ser el último episodio de la tercera temporada y hablaremos sobre un tema muy importante que es la paz mundial. La paz es más que la ausencia de guerras, es la presencia de justicia, equidad y comprensión. En un mundo marcado por conflictos y divisiones, la lucha por la paz se convierte en una necesidad imperante, no solo para evitar las devastaciones de la guerra, sino para construir sociedades donde todos puedan vivir en tranquilidad. Las guerras, con su capacidad de desgarrar el tejido social, deja cicatrices profundas en las comunidades y devasta el futuro de generaciones inclusive. Nos recuerda la importancia entonces de trabajar incansablemente hacia la armonía y el entendimiento mutuo. Hoy tenemos el gran honor de recibir a Rafael de la Rubia. Él es fundador de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, una organización dedicada a promover la paz y la no violencia a nivel global. Rafael es un madrileño con una vida marcada por sus viajes, experiencias y un futuro y un profundo deseo de entender y transformar las realidades de conflicto y por lo cual nos va a compartir ese camino, lo que lo llevó a concebir y a desarrollar una institución que hoy se extiende por más de 40 países, uniendo a personas de diversas culturas en un objetivo común, la construcción de un mundo pacífico. Así que prepárense para este viaje enriquecedor por la historia, la memoria y el compromiso por la paz en Conversaciones Frente al Mar con el auspicio del periódico El Costanero. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo está? Muchas gracias, Olga. Muy bien. Nada, aquí en Madrid, recién llegado de Reykjavik, que me han invitado y hacía un frío en ese país. Me imagino. Sí, sí, sí. Se está deshielando en este momento. Bien, bien. Bueno, estamos en plena actividad preparatoria de esta tercera marcha mundial. Y muchas gracias por la ocasión de conversar, de intercambiar y de exponer algo que no es muy famoso, no está dentro de la onda de lo políticamente correcto, que hoy en día lo que parece que se pretende es tensionar a la sociedad, tensionar a los ciudadanos y pensamos que junto al contrario, tú lo decías, eh, lo que la gente quiere, donde genera sus mejores sentimientos, sus mejores conductas, sus mejores aspiraciones, pues es en unos climas de entendimiento, de no conflicto, de paz, etcétera. Y bueno, estamos en un momento mundial un poco particular. Eh, eh, Así es, querido Rafael. De verdad que sí, y como usted lo menciona, en la actualidad el mundo donde las noticias a menudo están dominadas por conflictos y violencia, yo me pregunto, ¿cómo nace en ti esta chispa, esa pasión y compromiso por la paz? bueno, se concatenan una serie bueno, la vida uno no sabe, yo ya tengo mis añitos, pero yo no pensé que iba a acabar o a en la etapa más de años más numerosos de mi vida estaría activamente con estos temas. Pero se ha ido dando, se ha ido dando. Yo nací en una dictadura. Yo recuerdo ir al cine y tener que cantar El cara al sol o en el colegio, era un colegio religioso y en quien no cantaba, pues le daban por detrás, había alguien vigilando en el cine y le golpeaba o le hacía salir del cine o algo de eso. O sea, en un clima bueno, se veía normal, pero que era violento, era
el trato con la... Yo recuerdo que a mi madre, pues para tener una cuenta bancaria tenía que pedir permiso a mi padre, o sea, no podía ella. Eh, bueno, montones de causas. Y, y nada, estamos en otro mundo que ha cambiado. Y en ese transcurrir uno va descubriendo de dónde viene y hacia dónde se puede ir. Y lo que tratamos es de hacer un aporte en lo que creemos que es mejor para mí, para mi hija, para mis nietecillos, para la gente que conozco. Y después de haber dado dos vueltas al planeta con las dos marchas mundiales, he descubierto que, y hago una pregunta a ti o a los espectadores, a los oyentes. ¿Cuánta gente mala es que hemos conocido? Porque yo no he conocido mucha gente mala. O sea, sí he conocido gente que ha tenido errores de conducta en un momento dado, pero malos. Y sin embargo, preguntas a cualquiera, ¿qué tal el futuro? No, esto va cada vez peor. Sí. Y Pero en todo bueno, momento, y en todo momento, ¿ah? entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, siendo que distintas constantes, y hay escritores y hay gente que da los aspectos positivos, ¿cómo es posible que, siendo que hoy mueren muchas menos mujeres al abortar? Antes era un porcentaje altísimo y hoy cada vez menos. Hay cada vez menos gente que muere por hambre en el mundo. Lamentablemente todavía hay gente que muere por hambre, pero hoy han muerto menos que ayer y que antes de ayer, según los datos contrastados a nivel internacional. Pero lo mismo con las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, siendo que la civilización va cada vez a mejor, ¿cómo es que el clima es que a futuro las cosas van a ir a peor? Entonces, hay algo que ahí no, porque se supone que estamos en una democracia y que esto tiene que ver con eh, que los representantes, los políticos, etcétera, eh, abren el futuro para toda la humanidad y para lo mejor de la humanidad y representan a la mayoría de la humanidad. Bueno, pues parece que eso no está tan claro. Exactamente, y entonces yo digo, ¿en qué momento o en qué serie de eventos te impulsan a dar ese paso entonces tan significativo y fundar Mundo sin Guerra y sin Violencia? Eh, Eso ocurre, en aquella época sintonizo, por supuesto, con los objetores de conciencia. Yo estaba en puertas de entrar al servicio militar y, y yo no quería, no entendía bien, pero no quería. Y todavía en España no existía la objeción de conciencia. Averiguo en Europa, distintos países y parece que Suecia, pero bueno, finalmente también conecto con lo que se llamaba La Cosa, que es una especie de movimiento de gente, de agrupaciones de gente no violentas que venía de Argentina y de Chile. Total que yo decido salir de España e ir para allá. Y ya en puertas ya declarado como objetor de conciencia, en puertas del servicio militar. O entraba al servicio militar
o si no, tenía que... y lo que hago es irme y ser prófugo, que es el término legal. ¿No? Y bueno, caigo en Chile, no voy a hacer contar toda la historia, pero yo caigo en el Chile de Allende, eh, y al poco es el golpe de Estado de Pinochet. Soy detenido varias veces y ahí hacemos conecto con la gente, con los humanistas, que serían en un futuro después estos de la cosa se transformarían o se identificarían como humanistas. Y lo más significativo en su momento era Paz de Fuerza. Y llenábamos con tampones todas las paredes de Chile en plena dictadura, recién ganado el golpe de Estado, eh, y nosotros como rechazo a esa forma de actuar. Finalmente, bueno, pues me detienen, como decía antes, varias veces y me eligen o me dan la opción de o ir a España en un avión, me metían a Barajas, que es el aeropuerto de Español, o Ujú. bien en Redentor, en la frontera con Chile, con Argentina. Con Argentina. Ujú. Y entonces, bueno, elijo el ir para Argentina y bueno, pues ahí tengo la oportunidad de ver un poquito cuál es el desarrollo y por qué, y conecto con gentes que han venido y que han, entre comillas, mm, dado nueva vida a su identidad, porque yo tuve la oportunidad de hacerlo, o sea, no me costaba tanto, había que pagar algo, pero había varios censos juzgados de estos que habían sido quemados y nada, me daban la posibilidad de elegir el nombre, la edad, cuándo había nacido, o sea, una identidad nueva. Oh, Entonces, ahí entendí, porque también conecté con gente de por qué después de la salida de Europa de la Guerra Mundial se llenó de mucha gente, tanto de alemanes, de franceses, de israelíes, y todo Latinoamérica, o en mucha parte de Latinoamérica, pues, y muchos se instalaron con nombres nuevos, ficticios o deformados. Total que, pero yo finalmente elegí volver a España. Ahí me hicieron un consejo de guerra y una penalización de ir a África a hacer el servicio militar, que no hice, o sea, no utilicé las armas como claro. rechazo y bueno, pues cumplí, me hicieron un consejo de guerra del cual salí absuelto, no sé por qué, porque era yo quien me defendía, pero no me dejaron participar. Bueno, total, que a los pocos años la gran noticia es cuando ya salí libre, ¿no? Claro. De todo cargo, instalaron en España la objeción de conciencia al Wow. servicio militar. Pero sí, Entonces, sí, de ahí surgió todo el tema y luego fui descubriendo, porque a los pocos años me instalé en Rusia exacto, y, y ahí descubrí cosas que me había contado mi padre, porque mi padre había estado en la zona republicana y había estado luchando contra mi abuelo en el mismo lugar, en Toledo,
sea, claro. imagínate que tu padre y tu abuelo han estado luchando, o sea, son estas cosas totalmente irracionales. Yo recordé ahí, pues lo que contaban de cuando los castellanos peleaban, el reino de Castilla peleaban contra el reino de Aragón o el reino de Cataluña o no sé qué, que era pues en la Edad Media. Y luego la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando los franceses peleaban contra los españoles, contra los alemanes, entonces, y todo eso se reactivó en Rusia Mm. porque ahí es que me encontré con los niños de la guerra, que no sé si lo Oh, conozco. sí, terrible. Entonces, eran hijos de republicanos, de gente que o bien había muerto y fletaron ya muy al final de la guerra española, fletaron un barco y se los llevaron a Rusia. Claro, fueron de pequeñines, pero cuando yo voy eran, pues nada, 50 60 años más tarde y claro, me encuentro con señores pues enormes, enormes, con unos bigotes así y que se conmocionaron al ver a un español, porque yo fui de los primeros que entraron en la ex Unión Soviética, que no eran, entre comillas, de afiliación comunista o de afiliación marxista. Ujú. Entonces, y estaban emocionados, emocionados, al punto que, Olga, me daban besos en la boca. Un señor con unos bortachos así enormes y que me sacaba casi la cabeza y con una emoción y yo decía, pero bueno, pero ¿y esto qué es? Eh, entonces, totalmente conmocionados Emocionados. por reencontrarse con... Entonces, Ujú. hubo otro hito ahí, que ya acabo porque yo me enrollo, y No, no, sí, era, está súper era, interesante. que era un tren que unía durante los meses de julio y agosto, en lo que es verano por aquí, eh, pues unía Moscú con Madrid y hacía todo el recorrido y pasaba por Brest, bueno, por distintos lugares, por la frontera con Varsovia, y incluso levantaban el tren para cambiarle los raíles, porque uno de los sistemas de funcionamiento que había antiguamente era que los rusos, para evitar la invasión por tierra, Ujú. por ferrocarril, habían cambiado el ancho de vía. Entonces, las vías, pero lo mismo ocurría en España. Eso lo mismo lo implementó Franco. Y los trenes Talgo, que fueron los primeros que salieron de España hacia Francia, bueno, cambiaban y casi automáticamente, o sea, no hacía falta levantar todo el tren, pero tenían una implementación de un artificio Sistema. para poder cambiar. Bueno, el viaje ese era de casi 3 días y yo lo hice varias veces y ahí me contaron historias. Me encontré con polacos, con ucranianos, con rusos, con franceses, que contaban los desastres que habían ocurrido y las pérdidas, las familias rotas. Sí, Estuve echando cuenta en su día y se habla de 100 millones de personas muertas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin contar cuántos inválidos, cuántos separados, cuántos, o sea, el desastre, desaparecieron al final que tampoco claro, y no están desaparecidos. contabilizados. Entonces,
eh, fue lo que inspiró y fue en Rusia donde vino la idea de crear mundo sin guerras, como que las guerras en algún momento tendrían que desaparecer, que no era posible el, que la civilización se mantuviera a base de guerras cada vez más cruentas, ¿no? Y mucho menos ahora con el tema de las armas nucleares. Y ahí Impresionante. es mucho más fácil entenderlo que defenderlo. Eh, Entender que mientras había un solo país que tenía armas nucleares, bueno, pues todos los demás bajábamos las orejas y ya está. Pero es que ahora hay 9, Olga. Y dentro de 5 años va a haber 15, 20. Dentro de 10 años habrá 40, 50. Es imposible. O aprendemos a resolver las dificultades, los conflictos, por otras vías o por la vía de la confrontación. Eso no va a ser posible. Y va a ser, bueno, pues está, creo que lo sabes, los científicos contra las armas nucleares, que es una asociación que está siguiendo y que ya estamos no a la medianoche, estamos a minutos de la confrontación. Y la mayor, hace unos días hablaba con Carlos Sumaña, que es un 2 veces premio Nobel por la Asociación de Médicos contra la Guerra y también por el ICANN. Y, y apuntan, todas las investigaciones, a que es más probable que sea por un accidente que por una intencionalidad. O sea, es tanto los automatismos que hay con el tema de, y se han dado ya un montón de casos de una bandada de gansos que lo han interpretado como que esos animales era un ataque nuclear de un contra otro y bueno, y se ponen en marcha y en el momento que se ponen en marcha, eso ya no tiene vuelta atrás. ¿Mm? Rafael, precisamente, y a partir de esto que tú comentas, bueno, de alguna manera has estado en ese espacio, en esos momentos, se te han revelado en otras circunstancias a partir de las travesías que has tenido, conocer gente, se activa mucho, como bien dices, el pensamiento y esas vivencias que están en el inconsciente, en el subconsciente, y precisamente es esa necesidad, ese despertar de conciencia que tú tienes y dices, no, yo tengo que hacer algo para poder dejar en marcha un mundo mejor. Y en ese espacio, y en ese tiempo y en esos recorridos, ¿cuál es el papel de Silo y el nuevo humanismo en la fundación y la filosofía del mundo sin guerras y sin violencia? Bueno, es fundamental porque Silo lo que hace, desde mi punto de vista, es actualizar todo lo que ya iniciaron, pues todos los gandhianos, incluso antes de Gandhi, en India, pues todos los de la INSA, de la no violencia, pero como estilo de vida, no solo como recuerdo que es que no querían ni pisar la tierra donde hubiera hormigas, por respetar la vida de las hormigas. O sea, bueno, pues todo eso para mí lo actualiza y lo eleva a unas cuotas que todavía los científicos y, pues, no han llegado a ponerlo en valor. ¿M? Entonces,
pero él genera todo un movimiento que tiene que ver con el humanismo, que tiene que ver con articular otro futuro distinto para la humanidad, que es distinto al futuro que nos proponen, que ahora que pareciera que es un bando que tiene que imponerse al otro bando. Ujú. Entonces, y cuando se habla, y a mí me resuena mucho cuando se empieza a hablar de la nación humana universal, o sea, de que, y ahí es donde yo encajo el tema de aprender a resolver los conflictos de otra manera, porque nos queda todo un universo por descubrir, y somos una pequeña especie que está ahí en una esquina del universo, de una galaxia, de millones de galaxias, y que tenemos todo un futuro abierto. Entonces, que esos, porque además los afanes de los modelos de competitividad, esto de que hablan de que esto es una especie de jungla donde tenemos que superar unos a otros y donde tenemos que luchar. Eso es mentira, eso yo no lo he visto en ningún lado. Sí, sí, Nos quieren meter eso, esa ideología, Sofía, exactamente. pero, pero, pero lo que quiere la gente es vivir en tranquila, vivir en paz, cuidar a sus hijos, tener su familia, tener un trabajo digno. Y además hoy con la robótica, pero vamos hacia un mundo, porque hay gente, a todos estos negacionistas, ¿no? Que los hay incluso terraplanistas. O sea que yo digo, pero bueno, ahí en Estados Unidos creo que están creciendo enormemente los terraplanistas. Sí. Disculpa, porque he venido un poco de Islandia con un pequeño catarro y por Bueno, sí, eso viene no te preocupes. la Así tos. estamos con los climas y todo. Yo quería comentarle a la audiencia que estamos conversando con Rafael de la Rubia. Él es Ya, fundador de la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia. Rafael, sí, efectivamente, y esta situación, como tú la ves, como tú la has vivido, como tú la tratas de incluso pasar hacia todos estos grupos en los que nosotros estamos de alguna manera vinculados, yo también me siento parte, por el que en ya, algún momento también he participado. qué eh, bien. cuando tú empiezas y dices, bueno, tenemos que hacer algo, has mirado, te unes a otras personas, haces match con mucha gente, entonces, ¿qué es lo primero que se ocurre? Es hacer una primera marcha, por lo que entiendo, que es la Bueno, primera marcha que hay. ¿Cómo puedes claro, contarnos un poco sobre ese evento? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pero, impacto es pero, el que... pero hay, Olga, hay previos a eso. Ok, Eh, ok. yo de alguna manera, pues conozco gente Ujú. y conozco, bueno, me manejo un poquito a ciertos niveles y hablo. Entonces, hay un tema clave, el primero, que es que, y tú no lo verás en ninguna de los libros de la marcha ni en todas, que es un logotipo de una empresa, de, porque al principio, cuando surge la idea de la marcha, varios me preguntan, bueno, ¿y quién está detrás? ¿Quién Claro, va esa a es la poner las platitas? ¿Quién va a poner las... Y yo lo que les contesto, digo, pues no va a haber nadie porque no va a ir en esa dirección. Aquí lo que pretendemos es justo otra cosa. Eh, mm, y claro, me dicen, bueno, pero es que si no hay nadie que ponga las platas, eso va a ser un fracaso total. claro. Entonces, y yo le contesto, digo, bueno, pues será un problema nuestro que no hemos sabido transmitir el sentido real que tiene esto, que es que cada uno lo hacemos con el esfuerzo
que tenemos. Y si Ujú. uno se puede pagar un viaje más largo, pues más largo. Que uno puede aportar más, aporta más. Que uno puede aportar menos, aporta menos. Entonces, ese es un tema clave. Y por otro lado, el tema de el escalamiento de el sentimiento, porque yo me preguntaba, suponte la situación que tenemos ahora aquí en Europa, ¿no? Con la guerra, con que si Putin, que si Ucrania, que si el conflicto, y yo decía, pero es que no hay suficiente gente pacifista o que tiene sensibilidad por el tema de la paz y eso en Europa, después de las dos guerras más cruentas que ha habido en la humanidad, que ha costado, no voy a repetirlo, millones de muertos, es que no hay gente que se movilice por el tema de la paz y es que han minimizado, o sea, el discurso oficial es el conflicto. Ujú. Y tú ves, y eso se puede ver, eso lo hemos aprendido ya de los americanos, que para mí son uno de los que más insisten, pero que hacen lo mismo los rusos, ¿eh? O sea, que no, que es, pone una noticia, hay 100.000, y pongo este ejemplo, 100.000 gente que se manifiesta pacíficamente. Ujú. Bueno, y están dando la noticia. Entonces aquí los manifestantes, y enfocan. Y hay cuatro que queman un coche. Bueno, pues las imágenes que sacan son Evi- de esos cuatro que están quemando el coche y como la noticia dura un poco más porque la explicación que tienen que dar, incluso lo que tienen grabado se les corta y repiten y vuelven a repetir la quema del coche. Entonces, la imagen que se transmite es que esa manifestación ha sido altamente conflictiva. En Estados Unidos, además, eh, hicieron una prueba de vamos a publicar solo noticias positivas. Fue un fracaso total. Pasa con Tuvieron que medios de hacer, comunicación que estamos metidos en la onda de querer dar buena información positiva, proactiva, y sí, pasa. entonces, ahí le echábamos en falta Ujú. el poner en valor, en poner en valor las acciones positivas de la gente. Y no esta onda negativa de que casi es cuanto peor, mejor, ¿no? Entonces, eso se ha descubierto porque hay mucha gente que está haciendo muchas cosas todos los días. Cada día se levantan millones de gente y hacen lo mejor que pueden su trabajo, hacen lo mejor. Y sin embargo, y por eso es que avanza la civilización. La civilización no va a peor. Eso es un cuento. La Totalmente, ¿no? civilización va a mejor. Pero la idea que se tiene es, o pareciera que hay gente interesada en que, no, todo esto cada vez está Está peor. peor. ¿Mm? Y es un discurso repetitivo que todo el mundo se lo implanta, porque Claro, dice, sí, todo está mal, a ya, pesar de todas las circunstancias, que obviamente sí, porque es que sabe que, Rafael, también a veces llega un punto en que la gente dice, pero es que esta es la realidad. ¿Cómo hacer? Esta es la realidad, es lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo. claro, no. Pero la realidad no es ese. Si se fijan en la realidad, es que hay 100.000 personas manifestándose pacíficamente. Esa es la realidad. Y solo hay tres o cuatro que queman un coche. Esa es la realidad. Un buen Y punto.
y todos los otros que se levantan a las 7 de la mañana y que hacen su jornada de trabajo y llegan cansados a casa y tratan de mejorar, todo eso no se lo cuenta, se lo da por hecho. Exactamente, Y es eso, de dar por sentado, ¿no? claro, a ellos es que eso es su deber, punto. Exacto. Entonces, eh, bueno, es muy conmocionante, Olga. Nosotros pusimos, creamos, y te voy a enviar el vídeo para que lo puedas incluir si quieres, Okay. una ceremonia que trabajamos con varios del equipo de Mundo Sin Guerras aquí en España y que la presentamos en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con profesores, con académicos, con algunos embajadores estaban, y agarramos, inspirados en una cosa que hizo un amigo en Florencia, Salvatore Puleda, en los años 90, finales de los 90, eh, eh, y que era un homenaje a Galileo Galilei en la plaza donde está una iglesia que ahí le enterraron. Finalmente admitieron enterrarle porque estaba excomulgado, porque era, entre comillas, un científico de la época y era alguien no religioso, No ¿no? religioso, claro. Bueno, pues inspirados en aquello, hicimos una ceremonia que la llamábamos el compromiso ético. Lo que él venía a decir era que eh, igual que los médicos tienen el compromiso hipocrático, que es no revelar eh, ningún tipo de cosa que vaya en perjuicio de un enfermo que el médico está tratando, o sea que el enfermo tiene que tener toda la convicción de que el médico está a su Sí, favor y está tratando de ayudarle, ajá. pues en ese mismo nivel era el compromiso ético en el cual un estudiante de una universidad o de un colegio se comprometía o juraba bueno, según cada uno elegía la fórmula, pero a no utilizar nunca los conocimientos que recibía en esa institución para perjudicar a otros seres humanos. Entonces, eso, viendo el hacerlo a estudiantes de 20 años, de 18, incluso de 14, de 13 años, era conmocionante. No solo eso, sino que después veíamos que porque se hacía en algún evento como un final de académico del colegio, al final cuando entregaban las notas del curso, o sea, en algún momento solemne, ¿no? Ujú. Finalmente, los padres, los profesores se sumaban después a hacer también esa declaración. Impresionante. Y eso lo hicimos en la UNED, en la Universidad de Educación a Distancia de Madrid. Y lo hicimos, creo que fueron en 11 idiomas diferentes. Wow. Español, en catalán, en francés, en inglés, en suajili, en, en árabe, en checo, bueno. Y notamos que ahí había algo que se despertaba
ujú. de solidaridad entre la gente, de sentido, de sentido de la educación, de no aprovechar lo que me enseñaban para luego extorsionar a otras personas y mucho menos lo que están haciendo el complejo militar industrial, que es avanzar en eso para luego destruir y producir las escenas que se veían un poco, que tampoco las han publicitado mucho, pero cuando detonaron la bomba nuclear en Hiroshima, en Nagasaki, son espeluznantes. Gente que iba con los ojos en la mano, Sí, o sea, con desgarramiento de la piel, o sea, y que murieron instantáneamente 100 o 200.000 personas, o sea, una cosa monstruosa. Pensamos que utilizar la ciencia para eso no es humano, porque entre comillas, se utiliza mal el nombre y se dice, no, es que es humano. Y cuando se dice es humano, se quiere decir como que alguien que es débil, alguien que tiene como un fallo. No, ujú, perdón, eso es cuando ponen en las minas antipersona, y yo he visto, nos hemos movido por África, por distintos países, niños mutilados. Hay oh, decenas de miles de niños mutilados pequeños que iban a jugar. Y una mina que pusieron ahí hace 5 años y se olvidaron, le estalla y le deja porque no le mata. Yo creo que casi es mejor, es que no lo sé, no sé decirlo, qué es mejor o peor, pero y ese niño queda con una vida fracturada para siempre. Entonces, no es posible. La civilización, la humanidad, la manera de avanzar va a ser eliminando lo mismo que eliminaron las minas antipersona, etcétera, etcétera, y la de desfragmentación, pues eliminar las armas nucleares. Entonces, y eso es mucho más fácil de entender hoy que cuando surgieron en el primer momento, que bueno, que se quedaron, nos quedamos o se quedaron porque yo ni había nacido, pero bueno, pues no, no, no había forma de explicarse por el clima terrorífico que instalaron a nivel de toda la población del planeta. Pero eso ya no puede ser. totalmente, totalmente. Yo quisiera en este momento y a partir de esta conversación y de lo que estamos conversando hacerles una pregunta. ¿Sabían que el 21 de septiembre se conmemora el Día de la Paz? El Día Internacional de la Paz, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1981 y reforzado en el 2001, simboliza un llamado global a la unidad y a la armonía. Esta fecha nos recuerda la importancia de trabajar juntos hacia un mundo más pacífico, marcando un momento para la reflexión y la acción colectiva en pro de la paz, mediante el respeto de 24 horas de no violencia y el alto al fuego. Descubre más de 400 fechas conmemorativas en el calendario ambiental virtual 2024 del Costanero, cada una seleccionadas cuidadosamente para inspirarte y motivarte a construir activamente un futuro más sostenible. Este recurso no solo te brinda información detallada sobre cada fecha importante para el medio ambiente, sino también se caracteriza por la facilidad de su uso, ya que integra directamente desde el Google Calendar, haciendo su acceso aún más conveniente para tu día a día. Adquiere hoy tu calendario ambiental virtual 2024 a través del enlace que está aquí en nuestra descripción y únete a nuestra comunidad comprometida con el cambio. Tu acción cuenta y juntos podemos hacer una gran diferencia.
Eh, Rafael, aquí viene esa parte bien importante, como tú mencionas, la educación y la sensibilización, que son fundamentales en cualquier movimiento de paz. ¿Qué estrategias utiliza el Mundo Sin Guerra y Sin Violencia para educar y movilizar a estas personas hacia la no violencia? El, Previo a eso, uno siempre ha pensado que bueno, que están los políticos, que son los que dirigen, entre comillas, la sensibilidad o la dirección de... Están los movimientos sociales, están los organismos internacionales, entre comillas. Ujú. Yo Sí. aproveché porque en la primera marcha mundial nos entrevistamos con varios presidentes de gobierno y con el secretario general de Naciones Unidas, con Ban Ki-moon, y yo en ningún caso perdí la oportunidad de emplazarle. Concretamente, te reproduzco una pregunta que le hago a Ban Ki-moon. ¿M? Y yo le dije, digo, no voy a desaprovechar, señor Ban Ki-moon, esta oportunidad. Usted, que es una de las personalidades más influyentes a nivel internacional, ¿es que ve usted alguna posibilidad de margen? ¿Tiene usted alguna posibilidad para mejorar la situación de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera? Y él, yo creo que me contestó, no como secretario general de Naciones Unidas, sino como ser humano, Ujú. y me dijo, tengo muy poco margen, pero si ustedes, la sociedad civil, se moviliza, entonces nos dan un apoyo a los representantes, bien políticos, bien sociales, etcétera, para poder cambiar el rumbo que lleva la humanidad. Pero es a partir de que ustedes se movilicen. O sea, que si esperamos a que la iniciativa sea de las Naciones Unidas o de un gobierno, No va a resultar por ese lado, no va a resultar. totalmente. Entonces, nosotros creemos que hay acciones y yo me pongo, Olga, me pongo en la situación. Ujú. Y yo digo, ¿qué puede pasar si 50 niños en un colegio hacen un compromiso ético y se comprometen a no ser... y eso hace que se inspiren y que haya alumnos de una universidad que vayan haciendo. Y eso hace que gente de la sociedad civil en una plaza pública, en Madrid o en Quito, en Nueva York, en cualquier, nada, se juntan 50 o 100, pero es una cosa descentralizada, por iniciativas de cada uno. Y en algún momento se llega a que hay 5.000, 10.000 ciudadanos en París que dicen Partes. y testimonian que no quieren, que se comprometen a ellos no van a luchar nunca en contra de los ucranianos. Ese es el efecto que buscamos, ojalá fuéramos capaces de producir. Que sea la ciudadanía que agarre en sus manos el, el, el testigo y marque la dirección a los políticos y que entiendan que no, que la ciudadanía no quiere la crispación, no quiere, que quiere otra dirección. Ujú.
Entonces, por esa vía es por donde, que es muy difícil, totalmente de acuerdo. Eh, pero es que no veo otra posible. Mm, yo no veo a nadie, eh, porque además sería toda una cuestión de contrapoderes, mm, medrar, no, pero no conviene, no, no, es que creo que tiene que ser totalmente descentralizado, totalmente en la base social, y que salgan los japoneses y digan, ya no queremos más bombas nucleares en nuestro territorio, pero también salgan los estadounidenses y digan, yo no quiero que haya más, eh, porque ha habido varios accidentes graves en Estados Unidos, ¿eh? Sí, así es. No se publicitan. Claro, a partir de eso, Entonces, sí, como síntesis, sí, ya algunos de los prohombres de la no violencia, ya lo dijeron, que no les preocupaba tanto los que eran muy violentos, porque en realidad son muy pocos, sino la inacción de los que se es dicen lo que se dice. a favor de la paz, pero que no hacen mucho. Entonces, yo creo, y hay indicadores, de que si empoderamos, si hacemos cosas que empoderen a la gente joven, a las nuevas generaciones, eh, porque el mundo del futuro es de ellos. Sí. Nosotros estamos preparando una macroconsulta a nivel mundial que va a ser traducida a más de 200 idiomas, Oh, qué con interesante. 12 preguntas muy sencillas, y queremos que la respondan no solo hasta los 18 años, que se supone que es la edad racional en la que uno puede contestar. No, no, queremos que contesten los de 16, incluso los de 14. Incluso estamos pensando a ver cómo hacemos para que las madres y los padres de los de 10 años, 12 años, 7 años, porque estamos preguntando sobre el futuro de la humanidad. Y a Los niños quien más también les tienen sus preocupa es respuestas. a ellos. Exacto. Los niños también tienen sus respuestas y pueden ser mucho más filosóficas y más centradas inclusive en un momento determinado que puede darnos otras luces. ¿Sí? Tenemos ese ensayo Qué ya interesante. casi, ¿No? casi listo de esa macroconsulta. ¿Mm? Maravilloso. Eso sí que me parece extraordinario porque es como una forma de llegada en donde se activa, porque no solamente se activa la respuesta, se activa la conciencia, el Claro, supraconsciente, en donde todos están pensando en al mismo tiempo en esa acción, ¿no? En el pensar sobre el claro. futuro, sobre la paz, sobre la solidaridad, sobre todo lo que lleva esto, ¿no? Y una de las cosas que pensamos es empezar a publicar primero los resultados de los menores. Exacto, para motivar a los grandes, a los mayores que decimos ser con más experiencia y a lo mejor nos dan otra visión de lo que nosotros no estamos en este momento Claro, mirando, porque es precisamente en algún momento yo escuchaba, ¿no? Que se decía, los niños, por la capacidad de concentración de las cosas que hacen, es que tienen mayores resultados en las cosas que quieren lograr. Nosotros claro. ya como adultos estamos pensando en varias cosas a la vez y esa concentración es más dispersa. Entonces no podemos realmente mirar
lo que verdaderamente está dentro de nuestro interior, pero que a su vez nos perturba por las realidades que vivimos y supuestamente por las capacidades como adultos que tenemos. Y eso es súper interesante de verlo porque para todo realmente es muy importante la concentración sobre las cosas que queremos hacer y lograr. Y eso me parece muy bueno. Y a partir de allí y de todas estas cosas que comentas, yo estoy súper perpleja de unas, en otras estoy reafirmando también ese conocimiento. Pero fíjate tú, cuando uno menciona y que tú mencionas y dices la inacción de los que están a favor de la paz, pero que no se mueve un dedo para poder realmente hacer algo que verdaderamente contribuya. Y yo digo, no, a veces como me ha tocado también estar detrás de impulsar, mejor dicho, este tema. Entonces uno se escucha y se encuentra con gente que dice, que es como que uno llega a una persona loca que no está, y por decirlo de la manera más cruda y ruda, qué le pasa, qué pasa, y esto de aquí cada vez, como bien mencionabas, para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, si todo lo que vemos, lo que nos mencionan los medios, etcétera, no nos están dando la oportunidad realmente de poder ver cómo vamos a crecer en ese tiempo eh, futuro inmediato. Y entonces uno empieza a hablar y sobre las cosas que hay que hacer, cómo activar, y entonces la gente como que te escucha y a la vez no te escucha porque no está enfocado, no está concentrado, sino que, y en algunos casos algunos acceden porque dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Que son otros temas también que dice, bueno, algo pasará o soy parte o estoy en una foto, porque hasta eso sucede. Entonces, realmente en este momento donde tú te encuentras aún y a pesar de todos esos movimientos que han habido en estos últimos tiempos de guerras, en Ecuador mismo en este momento hay una declaratoria en firme de una guerra interna. Entonces, ¿cómo le hablas tú a una persona que está en este momento así, de que hay una tercera marcha y que vamos a participar de una marcha en la cual estamos convencidos de que la paz es el único camino? Eh, mm, bueno, yo creo que se necesita hacer una reflexión primero personal. ¿M? O sea, todo tiene que partir de la experiencia de uno, no, de una. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que más me importa a mí como persona? Por un lado, yo miro alrededor, miro aquí la cantidad de libros. La civilización humana es una sumatoria de producidos. Yo veo todos los collares que tú tienes ahí, que son una maravilla, pero son trabajos que ha hecho cada Cada persona persona, sí. y, y, y que algunos tienen muchos años. Entonces, así se ha ido construyendo la civilización y ver la luz, la mesa, el internet, todo, los vasos. Entonces, cada uno ha hecho, entre comillas, su aporte y nos hemos beneficiado de el aporte de otros. Y muy bien, ha habido guerras, pero ¿y de qué han servido? Ujú. Se pelearon los de un barrio contra otro y ¿de qué ha servido? Finalmente, eh, en las guerras siempre es el que tiene la mayor tecnología es el que se impone a los otros, no el que tiene más cultura ni el que tiene más tecnología aplicada a la guerra. ¿No? O sea, y eso lo sabemos. Los de que estaban con palos y con piedras, llegaron los de las lanzas y le ganaron. Y luego vinieron los de las flechas, y los de las flechas que trabajaban a más distancia
Ganaron a los de las lanzas, porque no. Y luego llegaron los de las armas de guerra, las armas de fuego. Y con eso, los de las flechas, nada. Entonces, ¿y qué hace el nuevo dueño? Aprovecha la organización social, aprovecha los mecanismos, los recursos, etcétera, 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 etcétera. Pero eso ha sido hasta ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaron las armas nucleares. Y quien ganó ahí puso el dictamen a nivel mundial. Es así. Y por eso seguimos, pues, siendo el dólar la moneda de cambio a nivel mundial. Sí. Y ahí viene la crisis. Porque los chinos empiezan a descubrir bueno, ¿y para qué van a cambiar? ¿A dólares? Para comprarle petróleo a los rusos. Si lo pueden cambiar directamente de yuanes a rublos. Todos, claro. Claro. Entonces, en ese mundo, el tema de la guerra ha servido como para avance tecnológico y para algunas cosas, pero para crear muchos muertos y muchas diferencias y muchos conflictos. Pero la gente ya no quiere eso. No solo eso, las grandes multinacionales no creas que están muy a favor de los conflictos, porque ellos lo que quieren es la globalización, es poder vender en el mundo mundial y todo globalizado y todo sin lío. Y en el momento que empieza a haber problemas con las fronteras y con los barcos y con las... Entonces, O sea, no es conveniente por ninguna parte, en todo caso, el hecho de que no, no, efectivamente no, haya un no, conflicto por ninguna parte. O sea, no, no, es es que no es conveniente, es que las propias, y eso yo creo que vosotras las mujeres sois herederas de un mecanismo de complementación distinto al de los machitos que son más eh, picoteros, ¿no? Que son más, que es el buscar la complementación, el buscar el acuerdo, el buscar la colaboración, y que así es como han ido avanzando las especies. Y las especies que han ido de por sí solas, solateras, han acabado desapareciendo. Así de simple. así es. Sí. Entonces, es la colaboración lo que abre el futuro. Y a Así, nivel de la humanidad, es la colaboración entre los... Pero si es que hay recursos para todo. exactamente. Pero claro, Todo el por, tiempo por- estamos hablando de gente que se ha llevado unas ingentes cantidades de dinero y siempre estamos escuchando que no hay. No entiendo. pero ¿y para qué quieren el dinero? No O sé. sea, que yo en algún momento, eh, bueno, que a cada uno se lo ha planteado, o bueno, ha llegado un momento de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Y yo lo que quiero es ser feliz y tener hijos y tener amigos y viajar y conocer. ¿Y para qué me sirve tener 50 coches? Pero si tengo un lío que no sé ni dónde voy a dejar las llaves si ya no sé ni los nombres de los o las casas y tengo que estar preocupado porque me van a robar, porque van a... Fácil. Pero es que es una locura esto del tener, el tener A toda eh, costa, de a paso. toda costa, porque además luego tienes que defender, porque si lo tienes para que otros participen y todo eso, bueno, pues, pero para mío, mío, todo, pero si eso es enfermizo, eso es. Definitivamente, Yo sí. leía, creo que era ayer o hoy, leía que los 8
no sé si los 8 o los 10 mayores capitales del mundo tienen eh, los mismos bienes que la mitad de la población mundial. Entonces dices, pero ¿y para qué quieren eso? Totalmente. Sí, es incomprensible realmente esa ambición del ser humano en un momento determinado por poseer, ¿no? Es la posesión que dice que le da mayor poder. ¿Poder para qué? Pues si tú estás haciendo un bien hacia una comunidad que necesita, entonces, ¿cuál es el sentido realmente del poder, ¿no? Es que son temas que definitivamente ya van en otro, dentro de la misma acción, en otros temas, pero sin embargo no deja de llamar la atención efectivamente eso, y sobre todo en los estados que permanentemente se dicen que no, que carecen de recursos, y sin embargo luego sabemos que esos recursos han estado allí y se fueron por alguna vía que uno no entiende del por qué se perdió. Entonces, a partir de todo eso, Rafael, y para ya ir concluyendo, realmente esta ha sido una Ya. conversación fantástica. Danos un mensaje precisamente de hacia dónde vamos a llegar con esta tercera marcha, y una invitación a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, no sé, soltar las imágenes de qué es lo que uno quiere. Yo creo, sí creo que estamos viviendo un momento especial. O sea, hicimos una primera marcha, luego hicimos una segunda, y yo lo que siento, lo que percibo es que en esta tercera confluyen otra serie de parámetros, ¿no? Y que quizá aquí tengamos que ponernos, entre comillas, las pilas, porque también nos enfrentamos a decenas de miles de años en las cuales el poder se ha ido imponiendo. Ujú. O sea, no debemos ser ingenuos, Gracias. porque van a poner cualquier motor de búsqueda, cualquier robot, con la inteligencia artificial, y si quieren degradar a cualquier persona, eso lo van a poder hacer en minutos y por miles de veces, y te han tirado abajo toda una estrategia. Entonces, por eso es que en lo que yo más confío es en la diversificación a nivel mundial en todas las lenguas, con lo cual ya eso no va a ser posible. Claro. Entonces, creo que el futuro tenemos que construirlo entre todos los seres humanos. Que puede ser que alguien toma una iniciativa, pero van a ser otros los que se van a sumar, y otros y otros y otros, y sobre todo las nuevas generaciones que son muy ágiles y muy vivas. Yo recuerdo tú tendrás, no sé si tienes nietos o hijos o Nietos tengo ya. Sí, ya tienes nietos, pero eres ya muy tengo joven tres. todavía. Yo tengo dos. Bueno, pues, pero tú has visto con qué velocidad, porque ellos se agarran el móvil, que no se les deja mucho, la madre no quiere dejarle el móvil ni nada de Sí, eso, pero son rapidísimos porque le quieren meter publicidad, ¿no? Entonces él está viendo un vídeo que le gusta y ¡tam! Se le cuela la publicidad. sí, Y es rapidísimo, ¡pum! La quita. O sea, no quiere entonces, y casi no sabe ni escribir, nada. O sea, nada, nada, sí, es verdad. No se pero ya sabe Ya sabe que cómo eso no. quitar. Entonces, eh, si pensamos en ello, en el futuro, que ellos, si le damos pie para que ellos construyan, se abren las posibilidades. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos aquí en el 15M,
que nos juntábamos en Sol. ¿Eh? No sé si esto conviene decirlo así de público, porque, Todos pero como bueno, que tú lo la mides intención. luego. Pero, pero claro, como nos juntábamos en la Puerta del Sol, que era una plaza central de Madrid, Ujú. pues, y eran todas las asambleas abiertas y todo muy democrático, bla, 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 bla. Pues, claro, los poderes en contra, que no les interesaba para nada, pues se lo aprendieron. Y claro, ya se infiltraban en las asambleas y ya se sabían de todo lo que se iba a hacer y tal. Y claro, como siempre convocábamos en el centro, ¿no? Porque, pues nada, te lo voy a hacer corto, que es al final, como son siete, ocho calles las que confluyen en Sol, pues ponían una furgoneta o un par de furgonetas con policías llenas de policías o dos camiones de policías en cada calle y luego cerraban el metro y cerraban los autobuses y ya habían bloqueado toda la manifestación. Una manifestación que sabían el día que iba a ser, que estaba todo anunciado, muy democrático, muy... De repente no aparecía nadie y era un fracaso total. ¿Por qué? Pues porque estaba totalmente bloqueado. ¿Qué hicimos? Pues hicimos varios ensayos donde creamos eh, acciones en 54 puntos de Madrid, descentralizadamente con grupos autónomos y donde no se sabía la hora hasta media hora antes y que cada uno se organizara como quisiera, con lo cual no se sabía bien qué era lo que iban a hacer. Fue un éxito total todo. No pudieron intervenir ni una de esas manifestaciones. Exacto. Así. Entonces, Ujú. ahí tienes un ejemplo claro de que, bueno, siempre van a querer controlarlo y manejarlo desde centros de poder, pero que por velocidad y por diversidad tenemos la batalla ganada de todas maneras. De todas maneras, así es, mi querido Rafael, muchísimas gracias por esta conversación, realmente ha sido muy enriquecedora y nosotros queremos invitar a todos quienes están viendo y compartan por favor esta información a la tercera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que comenzará el 2 de octubre del 2024, o sea, faltan 187 días. Hay ya 93 países que han firmado el TPAN y 70 que lo han ratificado, bueno, y que ya entró en vigor. La tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, todos tenemos que participar. Hagamos un esfuerzo y no seamos esos de inacción y que queremos realmente construir paz, pero no hacemos nada. Tenemos necesidad de activarnos y de realmente, desde un pensamiento mínimo elemental, por querer no solamente el de estar libres de paz, sino también de poder hacer solidaridad, dar contribución, todo lo que sea necesario para fortalecer este vínculo que ha creado Rafael de la Rubia y que viene trabajando por muchos años realmente y que es posible porque ha logrado realmente unir a tanta gente, pues entonces nosotros también hagamos un esfuerzo y seamos parte de esta construcción por la paz. Así que muchísimas gracias a todos quienes Muchas, están viendo. muchas gracias y acabo con el ¡Wow! folleto de la Marcha Mundial. Este es el recorrido que saldrá de Costa Rica, la tercera, el ¡Wow! 2 de octubre Dos y acabará en Costa Rica también el 5 de enero de 2025. Muchas gracias, Eloy.
Fantástico, fantástico. Así que a todos ustedes los esperamos en la cuarta temporada de Conversaciones Frente al Mar en el transcurso del tiempo, y quienes siguen nuestras redes sociales pues verán en qué mes vamos a empezar con nuevas cosas y con nueva información y nuevos invitados. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte siempre de Conversaciones Frente al Mar. Que tengan una buena noche.